pero hoy nos cita en el ámbito nacional lo que ha sido la noticia en torno a lo que fue la extradición, deportación, como lo quieran denominar, de Alex Saak. ¿Quién es Alex Saak? Para quizás personas que no estén del todo informadas en torno al ámbito en Venezuela, bueno, Alex Saak fungía como uno de las personas de mayor confianza de Nicolás Maduro, hasta el punto de que investigaciones periodísticas y también en este caso denuncias en la justicia norteamericana, tanto también en la justicia italiana, lo relacionaban con sistemas de lavado de dinero, y al punto que investigaciones periodísticas también lo catalogaban como el principal testaferro de Nicolás Maduro cuando estaba en el poder. Lo cierto es que Alex Saak, quien ha tenido, como decir, un circuito bastante interesante desde el punto de vista mediático y judicial, a nivel internacional desde el año 2020 hasta lo que es el hoy 2026, vuelve a hacer noticia con lo que era, vuelvo y repito, como quieran catalogarlo, extradición o deportación, pero vuelve a ser noticia ya no solo por el hecho de ese punto en específico que fue a la entrega que se le daba a, en este caso, a las autoridades federales estadounidenses, entre ellos a lo que era la institución como tal de la DEA, sino también lo que hoy era noticia en torno a unas declaraciones que realizaba el ministro de Interior y Justicia de Venezuela. Hablamos de Diosdado Cabello, quien informaba y, y en este caso confirmaba, de acuerdo a informaciones e investigaciones del ministerio, de que Alex Saak no tenía ninguna relación desde el punto de vista como figura o ciudadano venezolano, ya que no ostenta ningún documento que lo termine señalando como tal o que lo termine identificando como tal desde el punto de vista de una cédula o desde el punto de vista de algún decreto de naturalización. Y esto termina llevando a más preguntas en el ámbito de cómo un personaje como Alex Saak terminó llegando a ámbitos tan importantes como el caso de ministro, en ámbitos tan importantes como el caso de estatus de figura diplomática, y a ámbitos tan importantes como la persona que llegó a hacer negociaciones de tal nivel en los momentos más críticos de la economía en torno a lo que era el petróleo y el oro. ¿Cómo es que una persona con una influencia tan importante en lo que es el aparato estatal terminaba ahora siendo perseguido por ese aparato estatal y ahora presentado como un vil, un vulgar ladrón, como es que lo hemos sabido desde hace muchísimo tiempo, como decir, la opinión pública, la prensa, la población en general, que ya conocía de lo que todo era el entramado de corrupción que iba en torno a Alex Saak, pero que desde el lado gubernamental terminaban impulsando una narrativa hasta el punto que terminaban impulsando aquella narrativa de defensa en torno a la figura de Alex Saak por el año 2020, cuando era detenido en Cabo Verde, hasta lo que fue su indulto en el 2023. Bueno, vamos a estar ahí repasando en torno a ese hecho puntual y que esperemos poder explicarlo de manera sencilla y al detalle para quienes no sean o formen parte de Venezuela puedan entender con mayor precisión en torno a lo que es este caso que trae nuevamente a la palestra pública casos de corrupción que nos llevan a lo que era el inicio del gobierno de Hugo Chávez hasta lo que fue finales del gobierno de Nicolás Maduro. Así que, como siempre decimos, sin más preámbulos, vámonos a lo que es el análisis informativo que les traemos para el día de hoy.
y comencé a hablar en torno a este caso. ¿Quién es el empresario Alex Saak, ahora catalogado por el propio gobierno de Venezuela como ciudadano colombiano, pero que terminaba teniendo funciones ministeriales por casi más de 2 años, que terminaba también teniendo un papel diplomático, de acuerdo a propias palabras de su momento de Nicolás Maduro, como estatus diplomático en torno a lo que era su primera detención que se daba por allá en el 2020 en Cabo Verde y después su liberación tras un indulto del expresidente Joe Biden de los Estados Unidos en el 2023. Pero ¿qué ocurre ahora? Que Alex Saak termina ahora quedando primero detenido y después extraditado a los Estados Unidos nuevamente, ahora por el gobierno de Delcy Rodríguez, quien era la vicepresidenta de Nicolás Maduro. Cierto es que este hecho se suma a lo que eran las declaraciones en el día de hoy por parte del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien terminaba notificando de que no hay ninguna evidencia desde el punto de vista de documentos que establezca que Alex Saak sea venezolano. Es un ciudadano colombiano que terminó teniendo acceso a un documento falso, pero la gran pregunta es cómo es que una persona con documentación falsa terminó llegando hasta la más alta instancia, en donde terminó siendo nombrado hasta ministro de Producción nacional por casi 2 años, terminó teniendo una confianza, pero al más alto nivel en el gobierno venezolano para lo que es la comercialización del oro y el petróleo venezolano en el momento en el que no se podía comercializar producto de las sanciones. Como este personaje que terminaba ingresando para allá en los inicios de los 2000 con una empresa textil a lo que eran los negocios con el gobierno venezolano, terminó teniendo una influencia tan grande que después terminó trasladándose a convenios en donde su papel bajo una empresa de construcción terminaba teniendo un papel importante en una firma colombo-venezolana. Cómo este personaje terminó teniendo también alcance desde el punto de vista diplomático si supuestamente no es venezolano. Cómo es que de manera reiterada se terminaba violando la constitución por parte del presidente de ese momento, Nicolás Maduro, o la figura bajo la jefatura del Estado, teniendo en cuenta que terminaba nombrando a una persona extranjera como ministro, haciendo esa aclaración porque la Constitución establece en su artículo 242 que solamente las personas venezolanas son las que pueden llegar a tener que poseen la ciudadanía venezolana, pueden ser ministro o ministra, entre otros requisitos, de ser mayor de 25 años, pero ese requisito puntual, ¿por qué no se cumplía? ¿O quién realmente es el que dice la verdad? ¿Y por qué ahora el gobierno aparece con una nueva versión para poder justificar lo que fue la extradición? Porque recordemos que si era un ciudadano venezolano, ¿cómo terminaba justificando que terminaba extraditando un ciudadano venezolano a los Estados Unidos? Y más teniendo en cuenta que ha cometido delitos también aquí en Venezuela, porque también hay que hablar de la cantidad de hechos de corrupción en las cuales está envuelto el señor Alex Saak, porque recordemos que está sus inicios en cuanto a en lo que es la entrada a Venezuela, en el marco de empresas relacionadas al sector textil que empezaban a exportar a Venezuela. Y todo el entramado con lo que era aquella figura de acceso a lo que eran dólares preferenciales bajo el esquema de Caribe, una instancia en donde terminaba teniendo el control de lo que eran los dólares que ingresaban por
el tema del petróleo en Venezuela. Su propio socio, Álvaro Pulido, que era socio desde el 2000, terminaba siendo detenido por las autoridades venezolanas en el 2023. Después, como decir, su primer gran relación con el gobierno venezolano de manera pública se daba en lo que era ese convenio entre Colombia y Venezuela, y en donde terminaba teniendo su presencia con lo que era la empresa Fondo Global de Construcciones, empresa de él, bajo el nombre o la denominación FOGLOCON, en donde tuvo un contrato de unos 685 millones de dólares para realizar la construcción de casas prefabricadas para lo que aquí se denomina la misión Vivienda Venezuela. ¿Qué pasó con eso? Teniendo en cuenta que una gran mayoría de esas obras que terminaron no concluyéndose y otras terminaron teniendo deficiencia en cuanto a su construcción, las que se terminaron concluyendo. Después, su presencia empezó a tenerla desde el punto de vista de los alimentos en el marco de lo que era el inicio del gobierno de Maduro, con lo que fue la desaparición de unas tiendas que se denominaban tiendas de acceso a lo que eran los alimentos a bajo costo, denominadas en su momento bajo el nombre de CLAC, y después bajo una red de mercados que realizaba el gobierno venezolano, pero de la cual después él terminaba teniendo acceso a expropiación de esos lugares. Y de la noche a la mañana aparecía una marca relacionada a Ale Saak, una marca que comenzaba bajo el nombre de Salva Market, que después pasaba bajo el nombre de Salva Food, terminaba desapareciendo lo que era la marca Clack y aparecía un supermercado que es bastante conocido en gran parte de lo que es la región central de Venezuela, denominado Forum, de la cual también tiene su relación con otras empresas relacionadas al sector de alimentos. Cómo esa persona terminaba teniendo tanto poder hasta el punto de que en el 2020 era arrestado en Cabo Verde a pedido de las autoridades estadounidenses y deportado a los Estados Unidos por temas de lavado de dinero en el marco de lo que era una escala que estaba realizando ese personaje rumbo a Irán. Aparecía la figura de Maduro catalogándolo como estatus diplomático a una persona que hoy, 18 de mayo, termina, en este caso, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, refiriéndose de que no es venezolano, sino que es colombiano. ¿Y cómo es posible de que una persona colombiana termina teniendo acceso a lo que sería este estatus diplomático cuando eso solamente está permitido es a ciudadanos venezolanos? ¿Cómo es que también esta figura terminó teniendo acceso a ministerios cuando fue terminado nombrado como ministro de producción entre lo que fue el octubre del 2024 hasta principios del 2026 cuando era arrestado? ¿Y cómo es que era ministro cuando en Venezuela, de acuerdo a lo que es el artículo 242, establece expresamente que para ser ministro o ministra, dentro de los requisitos que se tienen que cumplir, es tener la nacionalidad venezolana? Y hoy, 18 de mayo del 2026, perdón, Diosdado Cabello, en rueda de prensa, termina diciendo que ese señor no tiene ningún documento que le establezca que tenga alguna relación o que tenga nacionalidad venezolana, y que por eso es que era extraditado, porque es ciudadano colombiano que terminaba siendo buscado por las autoridades estadounidenses por delitos relacionados a lavado de activos en Estados Unidos. En Estados Unidos hoy fue presentado, y en este caso la presentación establece que sí, es una investigación sobre lavado de activos, pero también sobre lo que es caso de corrupción en cuanto a pagos a funcionarios de alto
nivel del gobierno venezolano. Entonces, la pregunta es, ¿qué se busca con querer ocultar lo que es una realidad y lo que, como decimos en el titular, Vox Populi, de lo que es el entramado de corrupción e impunidad con el que se manejaba, en este caso, Alex Saab en el gobierno, finales del gobierno de Hugo Chávez, inicio y mayor fortaleza en lo que fue el gobierno de Nicolás Maduro. Al punto, vuelvo y repito, que investigaciones periodísticas lo relacionan como el principal testaferro de Nicolás Maduro en torno a todo lo que es el entramado de corrupción. Fraude de las cajas claras. El no haber edificado las casas prefabricadas que supuestamente estaban en el marco de lo que había sido ese convenio binacional entre Colombia y Venezuela, en donde se habla más de un convenio de unos 800 millones de dólares y que su empresa estaba incluida, Fondos Global de Construcción. Evasión de las sanciones, haciendo uso de este personaje como el responsable para lo que era la comercialización y el mover el crudo y el oro venezolano en los mercados internacionales y conectados principalmente con rutas como Turquía, Irán y México, a cambio de lo que eran bienes y efectivo. ¿Cómo es que en el marco de su cronología judicial, con la detención que ocurre en Cabo Verde en el 2020, aparece la figura o el estatus de que era un enviado diplomático y la figura de estatus diplomático cuando supuestamente no es venezolano? El propio Diosdado Cabello en su declaración termina aceptando de que Maduro en su figura en su momento como presidente terminaba violando la constitución de manera reiterada, hasta el punto de que prácticamente le entregaba presupuesto público a una persona que no debería tener acceso a eso. Terminaba teniendo exceso de poder en eso, porque si no es venezolano, ¿cómo es que terminó siendo ministro? ¿Cómo terminó teniendo acceso a cargos oficiales? O sea, el entramado de corrupción y de impunidad es tan bárbaro que la declaración de hoy terminó más bien fue embarrando todo. Porque en el 2023, cuando regresaba otra vez a Venezuela producto de un intercambio en la administración de Biden que firmaba lo que era el indulto en diciembre del 2023, ahí a finales del 2024, ya de por sí era recibido con honores y de paso con una campaña que terminaba siendo financiada con fondos públicos, una campaña buscando su libertad, la libertad de una persona que había robado a diestra y siniestra dentro de la administración pública y que había ostentado cargos oficiales sin ser ciudadano venezolano, que no lo digo yo, lo dice hoy Diosdado Cabello en una rueda de prensa, donde termina queriendo justificar la extradición de Alex Saab y solamente querer como sellar el caso en el que, bueno, era un ciudadano colombiano y por eso y por los intereses nacionales terminó siendo deportado. Pero ¿dónde queda la investigación con el entramado de corrupción e impunidad con el que se terminó moviendo este señor? Porque por lo menos sus empresas, de las cuales se saben por investigaciones periodísticas que los accionistas terminaban siendo removidos para poner ahora nuevos testaferros, de los cuales se tienen sus nombres y apellidos, y ahora siguen funcionando. Supermercado Forum sigue funcionando, una red relacionada a los alimentos y venta a bajo costo de pollos y carnes sigue funcionando, que se llama Alimentos Bulquín. ¿Cómo es que este tipo de empresas siguen funcionando teniendo en cuenta que esos nuevos accionistas, entre los que se encuentran, yo repito, investigaciones que están totalmente confirmadas porque es acceso a lo que es registros mercantiles? O sea, no es algo que se está inventando un periodista, no es algo que se está inventando
con el objetivo de querer impulsar una campaña, como siempre hacían referencia a la figura de este personaje, que era una campaña en contra de alguien que prácticamente lo catalogaban como que si era, primero estaba Bolívar y al lado de él estaba Alex Saab, producto de lo que había realizado contra el país. ¿Cómo es que este malandro de Alex Saab termina todavía teniendo sus tentáculos en el país totalmente operativos? Porque esos nuevos testaferros, de los cuales hay nombres como Ricardo Moisés Daluz Goncalves, como Jefferson José de Abreu Sousa, aparecen en los registros mercantiles como los socios fundadores y ahora directores de Forum de cara al público ante las demandas laborales en Venezuela. Las modificaciones en lo que fueron las actas de registro empresarial. Pero todo el mundo sabe que son los testaferros de Alex Saab, teniendo en cuenta que, que ya había sido una práctica que había realizado cuando en el 2020 y en otros años, lo que había sido como decir el evitar de que sus bienes o lo relacionado a él en cuanto a poderío económico no se viese afectado en las marcas que estuviesen involucrados en investigaciones que pudiese realizar la DEA o en este caso el Departamento del Tesoro, porque prácticamente cuando se busca ese tipo de cosas de la noche a la mañana en cuanto a cambios de accionistas, es eso, el tratar de desviar la atención de organismos como la DEA y como el Departamento del Tesoro, que son los que terminan pidiendo la extradición y que son los que terminan presentando también la acusación contra Alex Saab hoy en un tribunal en Miami. Lo cierto es que, Willy, repito, es algo público y notorio porque las pruebas del vínculo operativo están ahí porque eran tan brutos y se creían con tanta impunidad que hasta usaban la misma dirección fiscal. O sea, las facturas emitidas en su momento por Salvafug, después por Forum y por el propio Alimentos Bulkin, terminaban usando la misma dirección fiscal. O sea, era una vaina tan aberrante la forma con la que se terminaban moviendo y la impunidad y todo, quizás el entramado también, que tiene que estar detrás en cuanto a organismos como el SAREN, organismos como el CENIAC, en donde tiene que estar involucrado muchísima gente que terminaba haciendo de vista gorda en torno a todo este desastre en donde se veía involucrado Alex Saab, en donde hoy, 18 de mayo, ahora es un enemigo de Venezuela y de los intereses nacionales, según el gobierno que ahora preside Delcy Rodríguez y bajo la vocería de lo que terminó haciendo como rueda de prensa hoy Diosdado Cabello. O sea, es bastante loco cómo es que quieren ahora presentar a una figura que en su momento defendían como que prácticamente era el santo niño de Atocha y ahora lo quieren presentar como que no, mira, fue una persona que fue contra los intereses nacionales y terminamos investigando y resulta que hasta terminó generando documentos falsos y cómo es que dejaron pasar 2 años siendo ministro, cómo es que tuvo tanto alcance con las más altas, con lo más alto desde el punto de vista a nivel político hasta lo que es la figura de Maduro siendo presidente. ¿Cómo es que Maduro termina juramentándolo como ministro si supuestamente no era venezolano? Para eso hay que tener toda la documentación para poder tener la facultad o en dado caso el documento supuestamente de naturalización que pudiste haber hecho Maduro para darle el estatus diplomático que supuestamente le daban en el 2020 cuando había sido arrestado en Cabo Verde. El propio hoy Diosdado Cabello en rueda de prensa lo desmiente totalmente porque dice que no hay ningún documento que relacione a Alex Saab con ser ciudadano venezolano. O sea, es una vaina, como yo lo explicaba desde el punto de vista de un video corto, como decimos acá en Venezuela, una vaina loca. Lo que esta gente quiere ahora
querer como tapar de la noche a la mañana unos hechos que son Vox Populi, un personaje que se sabía que era Vox Populi y un personaje de la dimensión, porque ni siquiera es que tú vengas y digas, bueno, es que fue alguien puntual, que hizo algo puntual y que, bueno, que no se tiene una información tan importante, no se tiene algo tan extenso en relación a ese personaje. No, es que el hecho es que es una persona que sí, que tiene un entramado de corrupción y de impunidad tan bárbaro que termina involucrando a una gran parte de funcionarios de alto nivel y termina involucrando a una gran parte de instituciones de la administración pública. La propia BBC lo catalogaba en un artículo que dice: ¿quién es el empresario colombiano Alex Saab, aliado y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, al que Venezuela extraditó a Estados Unidos? Las autoridades venezolanas deportaron este sábado a Estados Unidos a Alex Saab, el empresario colombo-venezolano y aliado del expresidente Nicolás Maduro, según informó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana, que eso así era como terminaba comenzando, ¿no? Que era lo más llamativo, como que querer distanciar algo de la noche a la mañana. Cuando, vuelvo y repito, no hemos tenido todavía hasta lo que es hoy, 18 de mayo, ya habiendo transcurrido unas cuantas horas de lo que fue esa rueda de prensa por parte del ministro de Interior y Justicia, no ha salido ningún funcionario del Estado a decir cómo es que este señor, que supuestamente era colombiano, obviamente se sabe que su origen es colombiano, pero se hablaba de que había sido naturalizado por Maduro como ciudadano venezolano, cómo es que este señor terminó llegando a ser ministro, cómo es que este señor terminó teniendo hasta figura o un calificativo como diplomático por parte de la máxima autoridad del Estado. Dice aquí en un escueto mensaje, el organismo precisó que la medida responde a que Saad se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional. El empresario colombiano, quien fue ministro de Industria de Maduro, ha sido acusado por Estados Unidos de haber lavado hasta 350 millones de dólares a través del sistema de control cambiario en Venezuela. Saad fue detenido en Caracas en febrero durante una operación conjunta de las autoridades estadounidenses y venezolanas y de acuerdo con un funcionario de las fuerzas del orden en Estados Unidos, en aquel momento reportó la agencia de noticias Reuters. Dice el hombre del dinero, en su momento la cadena CBS, socio de Estados Unidos socio en Estados Unidos de la BBC, informó que la detención de Saad había sido realizada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, según le informaron fuentes venezolanas. La detención de Saad habría ocurrido en una cooperación conjunta con el Buró Federal de Investigaciones, el FBI. En una cooperación ante el Senado estadounidense, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió a Alex Saab como el hombre del dinero o el testaferro de Nicolás Maduro. Hijo de un empresario libanés radicado en Barranquilla, Alex Saab nació el 21 de diciembre de 1971 en esta ciudad de la costa caribeña. Desde joven inició su actividad comercial vendiendo llaveros promocionales antes de incursionar con éxito en el sector textil, donde logró consolidar su primer negocio y con el tiempo expandió sus operaciones y se convirtió en un empresario con presencia en diversas industrias. Según medios venezolanos y colombianos, Saad contrajo matrimonio en el 2014 con la modelo italiana Camila Fabri, con quien tiene 2 hijas. De acuerdo con el libro de Alex Saad, La verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro, del periodista colombiano Gerardo Reyes, el empresario conoció a Fabri en un restaurante en Francia. Poco tiempo después iniciaron una relación sentimental. Bueno, ya esto es parte privada, y dice aquí, una pieza importante del gobierno de Maduro. Saad se convirtió en una pieza importante en Venezuela durante el gobierno de Maduro al vincularse inicialmente a la construcción de viviendas. Luego estuvo al frente de la distribución de las bolsas de alimentos CLAC, un mecanismo creado por las autoridades para centralizar la importancia de que luego eran distribuidos a la población bajo el esquema de los comités locales de abastecimiento y producción. Su participación en ambos negocios han sido cuestionadas por presuntos actos de corrupción. La deportación de Saad
es una muestra de los cambios que han ocurrido en Venezuela desde la operación militar que realizó el gobierno estadounidense el pasado 3 de enero y donde era detenido Maduro junto a su esposa Cilia Flores. Aquí donde viene lo bueno, que es donde viene y te digo, esto en su momento lo desmentían, la información que sacaban en el portal Armando Info, el gobierno de Venezuela lo desmentía y eran categóricos de que eso era falso y todo el aparataje del Estado que se prestaba para lo que era esa campaña en torno al 2020 hasta el 2023 del Free al Saad, pidiendo lo que era la liberación de supuestamente un ciudadano ejemplar, que entonces en el día de hoy se termina demostrando que es un choro, un malandro, cosa que sabíamos a diestra y siniestra acá en Venezuela, pero que el gobierno lo presentaba, vuelvo y repito, como el santo niño Atocha y Alesa. O sea, así era que lo presentaba el gobierno de Venezuela. Dice aquí, el portal de investigación periodística venezolano Armando Info reveló que SAAC recibió 159 millones del gobierno venezolano para importar materiales de vivienda entre el 2012 y 2013, pero supuestamente solo entregó productos por el equivalente a 3 millones. Esto en torno a lo que era la fabricación de viviendas prefabricadas como parte de lo que era la misión Vivienda Venezuela. Dice aquí, por su parte, las autoridades de Estados Unidos aseguran que las viviendas a cargo de SAAC no se construyeron y se le hicieron pues, con sobrecostos. En el caso de los alimentos, investigaciones periodísticas publicadas en el 2018 revelaron que SAAC y otros empresarios colombianos como Álvaro Enrique Pulido Vargas se habían beneficiado de contratos millonarios con el gobierno de Maduro en el CLAC. Unos años más tarde, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a SAAC y a Pulido de haber lavado hasta 350 millones por medio del sistema de control cambiario en Venezuela. El tema de los CLAC es más repugnante, más allá del hecho de corrupción, sino que se daba en el momento de la crisis humanitaria desde el punto de vista alimentaria más fuerte que ha vivido Venezuela en su historia contemporánea. O sea, este grandísimo hijo de puta que terminaba siendo apoyado por el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y que seguía siendo apoyado por las autoridades que todavía gobiernan el país, este grandísimo hijo de puta hizo una cantidad de dinero bárbaro a costilla del hambre de la población venezolana. Dice que un año más tarde el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a SAAC y a Pulido de haber lavado hasta 350 millones por medio del sistema de control cambiario en Venezuela. Pero el peso de SAAC en el gobierno de Maduro siguió aumentando. El tema de los CLAC terminaba comenzando a eso del 2015, pero la repercusión más fuerte terminaba teniendo cuando se veía de una manera bastante descarada cómo era usado supuestamente un plan de gobierno de abastecimiento alimentario que terminaba teniendo, como decir, sus distintas escalas en cuanto a una tienda, después pasó a un supermercado que se terminaba llamando Bicentenario. Ese supermercado terminaba desapareciendo los locales en donde estaba funcionando ese supermercado de la noche a la mañana aparecieron bajo el nombre de Salvafood o Salvamarket, que eran los nombres de una compañía relacionada a Alesac, que después terminó derivando en lo que se denominaron los supermercados Forum, que todavía siguen funcionando y de que este señor es el dueño, pero que después terminaban cambiando en los papeles de registros mercantiles a los accionistas para aparecer ahora los que son los testaferros de él. Dice aquí, en junio del 2020, el empresario colombiano fue detenido en Cabo Verde, un archipiélago africano donde el avión privado en el que viajaba hizo una escala para repostar cuando se dirigía a Caracas desde Teherán. En ese momento comenzaba una campaña de que el Santo Niño Atocha había que liberarlo, y en ese momento se gastaba una cantidad de dinero del Estado en torno a un personaje que se le daba el carácter de diplomático, cosa que solamente está destinada a personas nacidas que tienen nacionalidad venezolana, lo que es tanto la carrera diplomática
o algún cargo diplomático o ejercer la carrera de lo que es el área diplomática. Y este señor, que hoy, 18 de mayo, Diosdado Cabello, termina diciendo que no es venezolano, terminó teniendo carácter diplomático y representante diplomático del gobierno de Venezuela. Ya está, para que veamos la gravedad de los hechos, porque hay una, un, una línea de corrupción desde la A hasta la Z en cuanto a funcionarios de alto nivel, funcionarios medios e instituciones relacionadas. O sea, esto no se trata solamente de Alex Saab, esto se trata fácilmente de una red que pudiese ser de decenas de personas que estén involucradas en torno a este hecho de corrupción y de impunidad con el que se manejaba este personaje en Venezuela. Y en ese momento Saab estaba acusado de lavado de dinero y de otros delitos por Estados Unidos, mientras que en varios países, incluido Colombia, era señalado como uno de los principales testaferros de distintos entramados de corrupción dentro del gobierno venezolano. Para entonces, la importancia que había querido Saad se hace evidente en los esfuerzos que hace el gobierno de Maduro para lograr su liberación. Caracas denuncia la detención como un secuestro y organiza una campaña de solidaridad internacional. Además, intenta darle protección diplomática nombrándolo embajador. Esos esfuerzos no logran evitar que sea extraditado a Estados Unidos, donde pasa 2 años preso hasta que es liberado en diciembre del 2023, gracias a un encaje de detenidos acordados por el gobierno de Joe Biden, que incluyó la liberación de una veintena de personas, entre los que había 10 estadounidenses presos en Venezuela. Tanto el gobierno de Maduro como el propio Saad siempre rechazaron todos los señalamientos en su contra. A su regreso a Caracas, Saad fue nombrado nuevo ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, cargo que empezó a ejercer en octubre del 2024, siendo todavía Maduro presidente, siendo Desi Rodríguez vicepresidenta. Cargo que fue recientemente destituido por parte de la presidenta Cagada Desi Rodríguez a principios del 2026. Casi 2 años en los que este señor estuvo con un cargo oficial siendo un ciudadano extranjero, o sea, violando la constitución desde la A hasta la Z por parte del presidente de la República, teniendo en cuenta que eso puede generar fácilmente delitos de abuso de autoridad y desviación de poder por parte de esa autoridad que terminaba eligiéndolo como ministro, nombramiento ilegal de cargo público, malversación de fondo indirecto, porque al ser un ciudadano extranjero, durante casi 2 años al cargo, el presidente autorizó el pago de sueldos, viáticos y presupuestos públicos a alguien que civilmente está incapaz de recibirlo, porque no puede hacerlo, porque no está violando la Constitución. Y esto es fácilmente y puede ser procesado penalmente bajo la legislación contra la corrupción por dar un destino ilegal a los fondos del Estado. O sea, ya no solamente hablamos de que Maduro ya de por sí tiene bastantes deudas que debería terminar, en este caso, con la justicia venezolana y con lo que ya está pendiente de Estados Unidos, sino ya no solo Maduro, sino una cantidad importante de gente que debería salir producto de una declaración que terminó dando hoy un personaje bastante clave en el entramado de lo que es la estructura de gobierno actual en Venezuela, que es Diosdado Cabello. Pues terminó aceptando una cantidad, o sea, está la aberración de lo que está pasando, que este mismo gobierno que está haciendo uso de fondos públicos para defender a Maduro en Nueva York, es ese mismo gobierno que está diciendo por medio de una declaración en el día de hoy, diciendo que Alex Saab era colombiano y no venezolano, de que Maduro terminó violando la Constitución y que prácticamente es fácil de demostrar porque no hay ningún documento que establezca que ese señor sea venezolano, que prácticamente es fácil demostrar de que el presidente
se le puede hacer un antejuicio de mérito, una autorización legislativa o una destitución de su cargo, producto de lo que terminó siendo este, el violar lo que es la Constitución y sus responsabilidades constitucionales. Si nos fuéramos al caso, ponte, de que existiera esa posibilidad. O sea, es tan absurdo lo que terminó ocurriendo el día de hoy que el propio ministro de Interior y Justicia de Maduro y que sigue siendo el ministro de Interior y Justicia de Delcy, que cargo que termina teniendo Diosdado desde agosto del 2024, termina aceptando que la máxima autoridad a la cual todavía se le sigue presentando acá en Venezuela como un secuestrado, violó la Constitución y es a tal punto la violación de la Constitución que es fácilmente posible un antejuicio de mérito y su destitución. Si nos fuéramos a la parte legal y que si existiera aquí un marco legal y un Estado de Derecho que funcionara y que si en realidad ese fuese el panorama que se diera. O sea, para que entendamos la gravedad de lo que fueron las declaraciones que terminaba dando hoy el ministro de Interior y Justicia. Para que muestra un botón, se la podemos colocar acá para que sean ustedes mismos los que escuchen la gravedad de lo que terminaba en este caso aceptando el propio Diosdado Cabello. Pregunta del ciudadano Alex Saak, ciudadano colombiano Alex Saak. Quiero aclarar, comenzar por ahí. O sea, él ya de por sí en el inicio de la declaración, Diosdado cree que se la está comiendo. Lo que está es cometiendo un delito. Lo que está es aceptando que se cometió un delito, perdón. En el sentido de que está aceptando que durante todo este tiempo una persona ejerciendo cargos oficiales sin ser venezolano, bajo lo que presentó hoy. Este tema. Y entonces queriendo poner ese distanciamiento como que, mira, nosotros estamos cumpliendo las leyes, nos dimos cuenta que carajo no era venezolano y por eso fue que lo deportamos. No, hermano, ese no es en realidad el meollo del asunto. El meollo del asunto es que ustedes terminaron apoyando a un personaje que terminó generando un entramado de corrupción y de impunidad tan bárbara que está involucrado Raimundo y todo el mundo y que fue a largo plazo. No es algo que tú vengas y me digas, no, pero es que fue bueno, es que lo pudimos captar rápido y pudimos solventar la situación rápido. No, es que fue a largo plazo y era voz populi el personaje y sus acciones eran voz populi. El querer presentar como que no, bueno, hay que aclarar de que el ciudadano es colombiano, no venezolano. ¿Qué quieres decir con eso? Solamente para poder justificar lo que era la deportación hacia los Estados Unidos. Pues teniendo en cuenta, ese señor tenía que haberse quedado aquí, más allá de que los Estados Unidos pudiese su traición. Pues ese señor tiene bastantes deudas pendientes acá en Venezuela. Alex Saak no es venezolano. No lo es. Un ciudadano de origen colombiano siempre presentaba una cédula venezolana que no es una cédula legal, no tiene ningún tipo de sustento. No es una cédula legal, no tiene ningún tipo de sustento, según el ministro de Interior y Justicia. Entonces, yo quiero que alguien me explique cómo es que ese señor, teniendo una cédula falsa, un documento falso, que lo acreditaba como venezolano, terminó siendo ministro de Producción Nacional. Como ese señor, con un documento falso, con un documento que no te da ninguna validez, lo termina ratificando así el ministro de Interior y Justicia, que es el que tiene entre sus instituciones la responsabilidad de lo que es el área de identificación y extranjería del Estado venezolano, lo que se conoce aquí como el SAIME. Yo quiero que alguien me explique cómo ese señor también se le dio estatus de diplomático, que ese señor era un extranjero, que para darle un estatus diplomático a un extranjero debería haber sido naturalizado. En este caso, a través de un decreto presidencial. Y
ese decreto presidencial debería haber salido en Gaceta Oficial. Ese decreto presidencial debería estar en a resguardo del SAIME. Y cómo es que el ministro de Interior y Justicia viene y dice que no existe ningún documento que sustente que sea ciudadano venezolano en el SAIME. O sea, es gravísimo lo que se terminaba en el día de hoy queriendo presentar como una justificación, y entonces era revelando mayor, mayor impunidad y mayor corrupción. Dentro de el SAIME, que es el organismo que otorga la cédula de Venezuela, es una fecha de emisión del documento supuestamente del 2004, para que quede más o menos claro, saquen la cuenta de cuándo comenzó la presencia de Alex Saab aquí en Venezuela, y él se presentó con una cédula fraudulenta, y con esa cédula tuvo acceso a algunas cosas. Cuando nosotros buscamos y se hizo una investigación detallada. 2004, supuestamente la cédula de emisión. O sea, tú me estás diciendo que este señor comenzó funcionando en las esferas con lo que es el área empresarial de negocios en Venezuela desde el 2000. Y en el 2004 se le tiene acceso a supuestamente un documento falso que no hay ninguna evidencia real en el SAIME de que ese documento sea legal. Y ese señor formó parte de un convenio entre Colombia y Venezuela en el 2011. Ese señor se le dio poderío en torno a un programa de alimentos a partir del 2014-2015. Ese señor se le dio acceso a la comercialización de petróleo y oro venezolano en los mercados producto del tema de las sanciones para poder manejarlo en mercados paralelos. Y ese señor estuvo con documentación falsa a lo largo de 20 años, más de 20 años. O sea, es querer verle la cara de pendejo a la gente, pero de una manera reiterativa. Detallada. No hay ningún expediente en el SAIME que certifique que esa persona sea venezolano. Por eso es que nosotros tomamos la decisión de deportarlo de Venezuela. No es un ciudadano venezolano, es un ciudadano extranjero. 271. El artículo 271. Ellos nos dicen, bueno, y por eso fue que nosotros tomamos la manera de que había que deportarlo, pues. Como no es ciudadano venezolano, hay que deportarlo. Y los delitos que cometió ese señor aquí, porque los delitos que cometió ese señor siendo extranjero aquí y teniendo hasta un cargo oficial, eso no se investiga. O sea que primero prevalece lo que te dictamina el protectorado, porque esto es lo que te termina ratificando, es el protectorado que existe en Venezuela desde el pasado 3 de enero. Y el que esta gente está así, pero que no se sale ni un poquito de la línea de lo que le pida a la administración Trump. Con tal de mantenerse en el poder y con tal de no perder sus privilegios en el poder. De nuestra Constitución, dice, en ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de legitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros estados y contra los derechos humanos. Está en nuestra Constitución. No podemos negarnos al... Exacto. Y en nuestra Constitución también está el hecho de que tú no puedes darle el cargo de ministro a alguien que es extranjero. En nuestra Constitución también está el derecho de que tú no puedes pasarte por encima de la ley de servicio diplomático, dándole papel o carácter diplomático a alguien que es extranjero. Pues que la Constitución nada más establece lo que yo considero que es bueno,
La Constitución no se lee cuando están cometiendo esta cantidad de fallas, irregularidades, e infracciones, e infringiendo la Constitución de manera reiterada, desde el presidente de la República hasta el que determinó, en este caso, firmando o redactando el acta cuando iba a ser ministro de Producción Nacional. Porque alguien tenía que haber investigado el carajo, porque tú no vas a poner ministro a cualquier loco. Se supone que hay una investigación detrás para saber quién es la persona, ¿no? Antes de ser nombrado ministro, supuestamente. Es lo más lógico. El tema de la extradición de un ciudadano extranjero que está investigado por esos delitos. Ahora, que alguna persona, y es el argumento que algunos sectores opositores que extrañamente hoy defienden a Alex Saab, en lo que revisen la decisión del Estado venezolano, está apegada a estricto derecho. Entonces siempre el discursito de querer presentarse como que ellos son lo que más respetan todo. El discursito de que quien termina denunciando las irregularidades es que no, es que ahora se pusieron a favor del delincuente, que es Alex Saab, porque ahora sí es un delincuente, antes no era un delincuente. Antes, cuando salían con la pancarta de Free Alex Saab, y gastaban una cantidad de dinero del Estado en una campaña ridícula por más de casi 3 años, eso no era está de la mano de un delincuente. La gente lo que está denunciando es la realidad de que ustedes están ocultando las barbaridades que hizo este señor y lo quieren ocultar por medio de una deportación, como para que se termine enterrando allá y que esto lo terminen usando para lo que quieran usarlo, siempre y cuando no nos afecten en el marco de lo que terminemos teniendo como convenio con las autoridades estadounidenses. Apegada a estricto derecho. Y pueden revisar también las declaraciones del abogado de Alex Saab, donde hablaba de relaciones y de acuerdos con organismos de inteligencia estadounidenses no cumplidos por Alex Saab. Ya eso es un problema que tendrá él que aclarar. Ajá, entonces, no, ahora entonces viene la teoría de, de que él incumplió acuerdos con los Estados Unidos y en cuanto a materia de inteligencia, capaz en cuanto a entrega de información y ese tipo de cosas. Y tú supuestamente vas a deportar a alguien que va a entregarte información en torno a tu gobierno. O sea, es tanto la vaina de querer verle la cara de pendejo a uno que ya es algo que no terminan ocultando el descaro ni en una rueda de prensa en pleno, teniendo en cuenta que va a tener su impacto desde el punto de vista mediático. Pues no es una declaración ahí extemporánea que terminó dándose producto de algún periodista que lo agarró ahí en el camino, no. Una rueda de prensa donde se convoca a una cantidad de colegas periodistas, tanto nacionales como internacionales, y en donde se da una declaración que te termina desmantelando, te termina presentando una red de corrupción bárbara y una red de impunidad bárbara, y en donde te termina desmantelando en cuestión de 2 minutos 44 segundos todo un discurso de por lo menos los últimos, por lo menos lo que serían los últimos 13 años, en torno a la figura del choro de Alex Saab, porque lo que decíamos siempre, lo que siempre se denunciaba en torno a Alex Saab, antes uno era un hablapaja y alguien que terminaba diciendo cualquier barbaridad, pero ahora sí es un malandro y sí es un delincuente. Y si es alguien que está prófugo y que estaba buscando por la justicia de otro país, y por eso es que se terminó deportando, porque no era venezolano y era colombiano. Y aquí hay que echarle tierrita
a lo que terminó pasando acá, en torno a lo que terminó realizando como pues, de manera impune este personaje nefasto que pasó por, por ¿cómo se llama? Por los altos cargos oficiales y tuvo relación con el alto mando político del país. O sea, es bárbaro, gente, lo que está pasando y es bárbaro lo que va a seguir pasando, porque ya esto te termina presentando es la situación de que están empezando a descartar a uno por uno, pero con el objetivo de tratar de ver cómo se terminan salvaguardando y se terminan ahí sosteniendo al poder en el tiempo que consideren ellos que puedan. Pero la realidad es contundente. O sea, la realidad no se puede seguir ocultando. Y es que ya esta gente no tiene cómo tapar la cantidad de filtraciones que se le han ido presentando. Porque ya el discursito no cala, ya el discursito bastante se ha diluido en la opinión pública y cada vez es más evidente cómo están embarrados desde la A hasta la Z, todo lo que es tanto alto mando político que maneja el país, como la estructura, pero vertical, con la que funciona el Estado venezolano. Porque este es un ejemplo del entramado de corrupción y de impunidad con el que se maneja, con el que se puede manejar una persona y cómo puede controlar a diestra y siniestra para poder ejercer y poder tener la influencia que tuvo, porque ahora nadie conoce a Alessandro. Ahora nadie tiene una foto con Alessandro de esta gente del gobierno. Ahora nadie tiene una relación con Alessandro. Ahora Alessandro no era un santo niño a tocha. Alessandro fue lo peor que pudo haber pasado. Alessandro había sido siempre lo mismo que se terminó denunciando desde un principio. Un vulgar ladrón al servicio de otros vulgares ladrones. ¿Sí? De simple.